Hola, muy buenas chicos. Hoy les voy a explicar sobre árboles, todo referente a ellos, pero en la parte aplicativa. Para ello voy a usar lo que es un dataset sobre la depresión y vamos a tratar de desglosar su entendimiento en la forma de predecir la depresión. Y bueno, empezando vamos a ejecutar todas las librerías necesarias que vamos a utilizar. En este caso va a ser NumPy, Pandas, Sealsborn, este código ya predeterminado para encontrar las rutas de los datasets. Luego vamos a incorporar algunas librerías, algunas clásicas como de entrenamiento y otras específicas para el entrenamiento de los árboles. Vamos a ver lo que es el árbol de clasificación, árboles aleatorios, un gradiente Boosting Classification, XGBC Classification y el IGB Classification. Además de que vamos a medir su precisión y una confusión de matriz. Obviamente el objetivo de este análisis es predecir si la persona sufre de depresión aplicando árboles de decisión. Bueno, entonces empezamos leyendo los archivos. Una vez leídos, vemos que tiene unos IDs, que es para reconocerlos, el género, la edad, si tenían matrimonio, número de hijos, nivel de educación, cuántos eran en la familia, cuánto ganaban, si están ingresando salario, o si en caso reciben ingresos que no sean de negocios, ingresos de agricultura, gastos de agricultura, si tenían alguna actividad primaria, una última inversión, temas de inversión y todo ello para determinar si sufre de depresión o no. Bien, luego vamos a ver si existen datos vacíos o nulos y vemos que el dataset ya nos trae todo formateado, excepto uno que donde tenemos 20 datos vacíos. Y ahora yo quiero ver justamente cuánto representan estos 20, pero en porcentaje. Entonces aplico esta transformación de este código que es el if null min round para que lo redondee y lo multiplico por 100. Y en este caso veo que representa un 1,4%, que es algo insignificante. Entonces decido realizar el código de celdas rellenados adyacentes para que lo complete y simplemente pueda seguir trabajando con normalidad. Luego quiero ver de forma general los datos y bueno, se observa que hay 1429 datos. Dependiendo de la información, podemos ver que en los miembros hay un promedio de 5. Hay un promedio de hijos que tenían de cerca de 3. La mayoría se encuentra, por ejemplo, casada. Tienen una edad aproximada de 34. Obviamente también podemos agregar lo que son los mínimos o los máximos. Como que la edad mínima es 17 y la edad máxima que estamos considerando es 91. Y así con todos los demás. Luego hago el tema de info para saber si es que existe alguna información de cadena o de texto o simplemente todos son información numérica. Y en este caso todos son numéricos. Busco conseguir la variación de datos que hay, es decir, cuántos datos diferentes hay. Y bueno, en donde hay más variación obviamente es justamente en los activos invertidos o en el tema de otros gastos de vivienda, porque cada uno es de forma personal y hay un poquito más de variación. A diferencia obviamente de sexo o de casamiento, donde hay simplemente dos tipos de datos, porque es un sí o un no prácticamente. Y bueno, luego lo que hago es justamente filtrar las variables donde pueda haber más variación para ver cómo se comportan estos datos. Esto con el motivo de ver si es que tal vez se puede aplicar algún otro algoritmo aparte del árbol de regresión, como puede ser tal vez algo de clasificación o algo de regresión. Y entonces hago justamente la ejecución EDA, que es el análisis gráfico o la interpretación gráfica, referente a depresión. Espero que cargue. En caso demora un poco porque considera varias variables y también por eso decidí filtrarlas para que no haya tanto problema computacional, ya que si consideramos todas, esto tal vez nunca cabe. Y como pueden ver ahí, los datos están bien juntos, no hay como que una forma fija donde se podría sacar alguna relación, ni tampoco se puede segmentar tal vez por los números de depresión y no depresión, porque están juntos y lo ideal para hacer ese tipo de clasificaciones es que los datos se comporten de forma agrupada. Bueno, entonces seguimos y lo ejecuto el siguiente, que es justamente para separar algunos datos que tal vez no me vayan a servir, como puede ser el sort by ID, el by ID y la depresión en este caso para X, para que pueda determinar Y. En el caso de Y solamente le doy la información de la depresión como tal. Luego lo que sigue justamente es, y aparece que el error es porque no me está reconociendo la librería. Sí, era por eso. Ya.
De ahí justamente se hace la división de datos, algo muy cotidiano, y empezamos a inicializar cada árbol de decisión. De esta forma el árbol de decisión, el árbol de clasificación, el de clasificación aleatoria, el de gradient boosting, el de GB classifique y el de GB. Y a todos le voy a dar a ejecutar para que se tengan almacenados. Luego simplemente lo que hago es entrenar los modelos, les lleno con los datos y ellos van a ir entrenando. Después simplemente dejo que almacene la predicción y una vez almacenados empezamos a hacer la comparación entre la precisión y la confusión de matriz. Una vez almacenado todas estas variables lo quiero imprimir para poderlo visualizar. Y bueno, acá como ven básicamente el CAR y el C4.5 se comportan de la misma forma. Al cambio el Random Forest, el Gradients, el XBox y la IN tienen una mejor precisión. Pero recuerden que estos pueden ser fácilmente sesgados. Acá como puedo ver de la confusión de matriz es que hay más, como podemos ver en los gráficos, en todo lo que coincide es que normalmente en los árboles ahí puede haber más falsos negativos, mientras que en los dos primeros árboles se distribuyen tal cual los falsos negativos y los falsos positivos. Eso más o menos lo interpreto, que el árbol tiende a clasificar más incorrectamente la depresión, no la logra detectar con certeza, ya que la mayoría lo considera como tal, que no sufre depresión, a pesar de que tiene una precisión algo considerable. Bueno, entonces sigo realizando las actividades. En este caso lo que empieza a hacer es los hiperparámetros para ver si es que hay alguna mejora. Y en este caso lo aplico al árbol aleatorio porque busco ver si lo puedo mejorar, ya que es el que normalmente tiende a comportarse mejor y en temas de sesgos y de evitar sesgos, y es el que es más sencillo para no llenar de tanto código y no hacer tan largo el video. Solamente voy a aplicarlo con el árbol aleatorio. Entonces aquí lo que hago es justamente darle unas características como que máximo te vas a desplegar hasta 5 de forma vertical para abajo. Luego le voy a dar algunas características para clasificar, como puede ser SQR o log o simplemente ninguno. Le voy a decir justamente que divida. Acá se refiere al mínimo que necesita para dividirse, y después si no cumple la condición de cierta cantidad de datos se almacena en su rama padre. Luego al árbol le voy a dar una semilla y le voy a dar una pequeña data para que no sea tan de alto proceso y no se demore tanto en realizarlo, ya que si le doy de frente las mil y tantos datos que hay en X tray normal, puede ser que no acabe o termine consumiendo muchos recursos computacionales y por eso también lo acabe. Entonces justamente en Estimator le voy a dar el modelo, en ParamGrid voy a darle justamente los parámetros ya establecidos y le voy a decir que use todos los poderes computacionales de la máquina con la opción -1. Y bueno, si se preguntan, el CV es justamente la interacción que hay en el algoritmo, así que va una cantidad de 5 veces. Y en cada prueba de estos, simplemente lo que va a hacer es que va a ir probando de poco en poco la data para que vaya afinando justamente en cuál se comporta mejor. Una vez hecho eso, simplemente hacemos el respectivo llenado y le decimos en dónde no se justamente estas mejores características para que funcione nuestro algoritmo de una mejor manera. Y por si no les queda claro, el hiperparámetro lo que hace justamente es darle las mejores características al algoritmo, y sus rangos óptimos para que pueda determinar de mejor forma la data que le estamos dando. Y esto va a ir variando con una data más grande o con una data más pequeña. Pero lo ideal es buscar justamente el punto óptimo para conseguir la información que necesitamos. Un ejemplo podría ser el tema de cuando nosotros tratamos de explicar algo o de entender alguna información. Hay otros que lo captan mejor viendo, otros que lo captan mejor escuchando, otros lo captan mejor practicando, y así van variando un montón de formas de captar mejor la información. Justamente lo que hace el hiperparámetro es eso, busca la mejor forma de que la data se pueda interpretar de una mejor manera. Y bien, me dice que los parámetros recomendados son justamente que tenga una profundidad máxima del árbol de 3, que tenga esta característica, el mínimo de hojas que sea 1 y el mínimo donde se dividen es justamente 2.
ahí es donde obtenemos mejores resultados. Y para poder entender más o menos cómo ha trabajado, le voy a decir justamente que empieza a crearme de cada uno en específico sus gráficos. En este caso del máximo de profundidad, cómo se comporta con sus características de procesamiento, cuántas hojas se dividen como mínimo y y en cuántas hojas más o menos se sigue. Bien, en la validación, como vemos, en la máxima de profundidad se comporta bien más o menos hasta el número 7 8 y de ahí empieza a decaer la obtención de aprendizaje. Luego empieza a levantarse, que tal vez sea un poco ya de memorización, y luego otra vez empieza a decaer su precisión. Entonces su precisión más alta al final es del 81% más o menos con esta característica. Vemos que en las características no varía cuál le coloques, no importa en si no le pones o le pones el log2 o si le pones el SQRT, no varía. En las mínimas de división vemos que en 1 se comporta bien, en 2 ya empieza a decrecer y en 4 ya empieza a subir de nuevo, pero tal vez sea por el tema de memorización. Y en el mínimo de hojas que debería haber en el árbol, nos dice que justamente en 1 no tiene un buen rendimiento, en 2 ya empieza a tener un buen rendimiento y este no varía mucho hasta que llega al número 10 donde empieza a decrecer. Y en 12 se puede volver a levantar. Pero otra vez digo, puede ser el tema de memorización. Entonces una vez hecho esto, lo que voy a hacer es justamente ejecutar el mismo código, pero ya con el modelo optimizado, con los hiperparámetros mejorados. Y lo hago justamente con XTest y veo que todos los datos que me muestran es cero, así que empiezo a dudar si es que está haciéndolo de una buena forma. Entonces para ello justamente vuelvo a ejecutar el tema de la matriz de confusión, primero con el modelo definitivo y luego con el modelo antiguo. Y veo que se comportan de la misma manera, así que al final saco la conclusión de que en sí la hiperparametrización acá no ha hecho un efecto de mejora, ya que me está dando el mismo resultado. Sería cuestión de ir tal vez optimizando un poco la data a algunas características nada más para que pueda tener un mejor resultado, otras para que sea un mayor efecto la hiperparametrización. Pero este es justamente un ejemplo de cómo se aplica un árbol de regresión aplicando todas sus fases. Estas fases incluyen saber por qué estamos haciendo este algoritmo o cuál es el objetivo justamente aplicar Machine Learning, el de leer la data y hacer la limpieza, luego el de hacer un pequeño análisis de los gráficos o más o menos de cómo se comporta la data, luego empezar a hacer el entrenamiento, luego hacer el entrenamiento ver cómo se comporta y hacer la interacción de la mejora. Luego se intenta hacer la mejora y se ve que no se obtiene un resultado mejor, así que simplemente se queda con lo que tenemos. Y bueno, esto sería todo por el video. Lo que quería explicarles justamente que era el tema de cómo se comporta un árbol de decisiones con los algoritmos de Machine Learning. Eso es todo, hasta luego, chau chau.